Dios le bendiga, Dios le guarde en este día. A Dios le damos la gloria, a Dios le damos la honra por esta nueva oportunidad que nos permite poder estar un día más compartiendo su palabra con cada uno de ustedes. Vamos a comenzar unos estudios escatológicos, un estudio profético, un estudio acerca del libro de Apocalipsis, pero antes de entrar en el libro tengo preparado una introducción para compartirla con ustedes para que haya un mayor entendimiento, haya un mayor provecho en lo que tú vas a escuchar a través de mis labios en este día. Este es su hermano Esteban Suárez, en 20 minutos con las escrituras, escudriñando las escrituras porque en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Así que, como les dije anteriormente, estaremos haciendo estos estudios periódicamente, uno a la semana si es posible, o dos a la semana si es posible, para tratar de cubrir toda la información, toda la enseñanza que tiene este libro. De hecho, es uno de los libros más importantes que están en la escritura porque habla del final de esta historia, habla de los tiempos finales. Todas las escrituras es inspirada por Dios. En otras palabras, todos los libros de la Biblia son importantes, pero este libro es uno de los más importantes por lo que le mencioné anteriormente. Habla del final de la historia sin pasar por alto la importancia de los demás libros que están escritos aquí en este libro, en estas escrituras. La Biblia dice claramente de que esta palabra no llegó a nosotros por voluntad humana, sino que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por medio del Espíritu Santo. Así que Dios es la fuente de inspiración en estos 66 libros que son los que contiene lo que nosotros conocemos como la Biblia. A Dios sea la gloria y a Dios sea la honra en este día. No hay forma de conocer o entender el final de la historia si no conocemos el principio, cómo comenzaron las cosas. Y una vez conociendo el principio podemos entender el final de la historia que está en este libro. Así que otra cosa que hay que tomar en consideración es que este libro no se escribió en nuestro idioma, no es el idioma original en el cual se escribió, sino se escribió en el idioma hebreo, de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a las tradiciones, de acuerdo al lenguaje hebreo. Para poder entender este libro en toda su totalidad, es necesario conocer un poco el lenguaje, no que usted hable hebreo, entiende el hebreo en su totalidad, pero sí, gracias a Google hay unas cuantas palabras que podemos descifrar a través de la internet y conocer el significado en nuestro idioma de cada una de estas palabras, que cada una de las palabras hebreas tiene un significado bien profundo. Así que lo importante es, número uno, entender un poco el idioma. Número dos, también entender un poco de la cultura, de las costumbres y de las tradiciones del pueblo hebreo, porque basado en esas costumbres, basado en esa cultura, basado en esas tradiciones, se escribió el libro de los hebreos. Es por eso que Jesucristo dijo que él habló por parábola. ¿Qué es una parábola? Bueno, las palabras son hechos de la vida reales para acomodar enseñanzas espirituales. Estos son eventos que Jesucristo utilizó para poder comunicar las verdades espirituales. Son eventos relacionados con la cultura, relacionados con las costumbres y relacionados con la traducción de los judíos, de los hebreos. Jesucristo también dijo que por eso que la salvación viene de los judíos, la salvación viene de los judíos. Así que seguimos hacia adelante con la introducción, y la Biblia no es un mero libro religioso como mucha gente cree, no es un libro más de lo que se conoce como religión, sino que la Biblia es una historia de amor relatada desde el comienzo a su final, desde el principio hasta su final. La Biblia habla acerca del personaje central del libro, que se llama Jesucristo, Yeshua HaMashiach.
Él es el centro de la historia. Él es el personaje principal de toda esta historia. Así que la Biblia relata una historia de amor de un padre que buscó esposa para su único hijo, y allí comienza toda la historia de la Biblia hasta el final, el día de la boda de su hijo, o la boda del Cordero de Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Por esta razón es que Dios nos creó a nosotros a su imagen y a su semejanza. Muchas veces yo me pregunté esto, pero no lo entendía bien, pero gracias a Dios hoy lo entiendo. Dios nos creó a su imagen, Dios nos creó a su semejanza, porque recuérdese, Dios es espíritu y nosotros somos seres humanos, pero Dios nos creó para poder interactuar con Él, para poder tener una relación con Él, una comunicación con Él, pero sobre todas las cosas para amarnos y ser correspondidos. En otras palabras, Dios nos creó para amarnos a nosotros y para que nosotros lo amemos a Él. Así que esa es la razón por la cual usted fuese creado, no fue creado por otra razón, por la única y exclusiva razón es que el ser humano fue creado, fue porque Dios quería una familia, la cual amar y la cual le que respondiera de la misma manera. Así que la palabra central de toda la Biblia es el amor. Por eso la Biblia dice que Dios es amor sobre todas las cosas que los legalistas quieran decir. Dios es amor y esa es la palabra central de toda la Biblia. El amor no es una palabra efímera, no es una palabra superficial, sino es un hecho, es una acción, es una demostración, es algo que se manifiesta, es algo que se ve. Por eso la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo primogénito para que todo en quien Él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Esa es la manifestación de amor más grande que se ha demostrado en toda la historia de la raza humana, desde su principio hasta su final. Por eso que Jesucristo dice, hablando acerca de la iglesia, debemos de amar a nuestras esposas, así como Jesucristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ya ven, son demostraciones de amor. Jesucristo nos amó hasta la muerte y muerte de la cruz. Por amor a nosotros, Jesucristo sufrió la cruz del Calvario para que nosotros, amén, pudiéramos tener vida en Él y vida en abundancia. Así que por eso el primer mandamiento de lo que son los 10 mandamientos que se conocen en el libro de Éxodo es amar a nuestro Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Ese es el primero y el más grande de todos los mandamientos. Es el amar a Dios. Tenemos que amar a Dios, debemos de amar a Dios. Yo diría de esa forma porque Dios quiere que nosotros le respondamos a Él de una forma voluntaria. Así como Él lo hizo por nosotros, así como Él demostró su amor por cada uno de nosotros, porque Jesucristo murió por cada uno de nosotros. No importa la lengua, no importa el color, no importa la raza, no importa quién sea la persona. Jesucristo murió por todos los seres humanos y Él espera que también nosotros, los seres humanos, seamos agradecidos y le correspondamos de la misma manera. Así que entendiendo esto, yo quiero en un poquito más adelante en esta introducción, amén, y después estaremos hablando acerca de aparte de la introducción, acerca de la revelación y después estaremos hablando, amén, así de una forma progresiva, capítulo tras capítulo, de todas las enseñanzas que está en esta escritura. Bendecido sea el nombre de nuestro Salvador. La Biblia dice de Dios nos amó de tal manera que no escatimó a su único hijo, sino que lo entregó a la muerte, amado, asimismo por cada uno de nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con su Hijo todas las cosas que nosotros le
Ay, maravilloso, esto es una relación familiar, esto es algo íntimo, es algo que Dios creó con ese fin, demostrar su amor, amarnos para ser amado. Uno da y uno recibe. Por eso la Biblia dice que dar y que recibir. Es importante dar y es importante entender de que en realidad Dios no quiere matar a nadie, Dios no quiere condenar a nadie, Dios lo que quiere es amarnos. Así que según la cultura, según la tradición, según las costumbres de los hebreos, hay algo que no podemos pasar por alto, que es fundamental en esta historia, y es de que vamos a comenzar desde el principio. Es que los primeros 5 libros de la Biblia no lo escribió ningún hombre. Los primeros 5 libros de la Biblia lo escribió el mismo Dios. No lo escribió Moisés. Moisés subió las tablas lisas al monte Sinaí y ahí estuvo 40 días y 40 noches mientras Dios escribía en las tablas con su dedo estos libros que nosotros conocemos como el Pentateuco, pero en realidad su nombre original es el Torah, que son los primeros libros de la Biblia, son los libros que echan la base, que establecen el fundamento de todas las escrituras. Y nosotros conocemos este libro como Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia que el mismo Dios lo escribió con su dedo por delante y por atrás, por dentro y por fuera. Escribió cada uno de estos libros y como se escribieron en el idioma hebreo, cada uno de estos libros en hebreo tiene un nombre completamente diferente al nombre que nosotros conocemos. Por ejemplo, Génesis, que es como nosotros conocemos en hebreo, que su nombre original es Bereshit, que quiere decir en principio. Bereshit es Génesis, que lo que quiere decir no en el principio, quiere decir en principio. Éxodo, que es el segundo libro que nosotros conocemos en el Pentateuco, en el Torah, se llama el Shemón, que lo que quiere decir estos son los nombres. El tercer libro que nosotros conocemos como Levítico, ellos le llaman, que es su nombre original, Babrica, que lo que quiere decir es que el Señor llamó. El cuarto libro que nosotros conocemos como Número, en el original hebreo se llama Bamisbah, que lo que quiere decir es en el desierto. Y el quinto libro del Pentateuco, del Torah, que nosotros conocemos como Deuteronomio, ellos le llaman de su forma original Demarim, que lo que quiere decir estos son las palabras, historias y testimonios. Así que en hebreo cada palabra tiene un significado bien profundo. No es como en el español que Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, prácticamente eso no significa nada. No queremos pasar por alto que sabemos que Génesis quiere decir en el principio y que Éxodo quiere decir salida y Levítico habla acerca de los levitas y que Número se lo pusieron números por un montón de números que hay en el libro, y Deuteronomio, que lo que quiere decir según la tradición es la segunda ley. Pero si usted pone Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio junto en un párrafo, eso no tiene ningún significado. Eso no significa absolutamente nada. Pero si usted pone junto en un párrafo Bereshit, Shemón, Babrica, Bamismar, Demarim, y hace un párrafo, eso sí tiene un significado y es un significado que usted necesita entender, y para eso yo se lo voy a comunicar en este día. ¿Qué quiere decir Bereshit, Shemot, Babricat, Bamisbar y Demarim? Quiere decir en principio estos son los nombres que el Señor llamó en el desierto y estas son sus palabras, sus historias,
y sus testimonios. Ya ven, en hebreo los nombres tienen significado numérico también, pero tienen un significado más profundo de lo que nosotros nos imaginamos. Por eso es necesario que lo que está escrito, algunas palabras que son fundamentales, que están escritas en hebreo, ir a Google y buscar la traducción, lo que quieren decir en nuestro idioma. Así que estos son los primeros libros de la Biblia, y de acuerdo a las costumbres, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la tradición de los judíos, el Torah no es nada más y nada menos que algo que entre los judíos se llama la Ketubá. ¿Qué es la Ketubá? Bueno, la Ketubá son alta pronuncial de lo que es el matrimonio. Son los preparativos antes de una persona casarse, llegar a la ceremonia de lo que es el casamiento y convertirse entre un esposo y lo que es una esposa. Estos primeros 5 de la Biblia, libros de la Biblia, que nosotros conocemos como el Pentateuco, y los judíos lo conocen como el Torah, es la Ketubá, es la preparación de el matrimonio del Hijo de Dios con su esposa. El padre salió a buscar la esposa para su hijo, de eso habla la Biblia, y de eso es de lo que se trata la Ketubá. La Ketubá tiene 5 pasos que yo se los voy a escribir. Yo me di la tarea de poder estudiar, de prepararme para poder llevar a cabo este estudio, que espero que sea de bendición a cada uno de ustedes. La Ketubá tiene 5 pasos, amén, y estos 5 pasos yo se los voy a estar leyendo en este día como introducción a el libro de Apocalipsis. Número 1, se crea el árbol genealógico. Ese es el paso número 1. En la Ketubá el padre va y visita al padre de la novia y va con el novio y le pide la mano, ya ve, de su hija para su hijo. Estos arreglos entre los judíos se hacen muchas veces desde pequeño. Estas familias se ponen de acuerdo para que cuando los hijos lleguen a la edad necesaria sean marido y mujer, sean esposos, esposas. Así que el padre tiene una responsabilidad y llega a la casa con su hijo, que es el novio, a pedir la mano de su esposa, pero él lleva algo. Él no va con las manos vacías. Número 1, lleva una copa para beber vino, y por supuesto lleva también el garrafón de vino, pero también lleva el precio por la novia. Según la costumbre, según la tradición de los judíos, los seres humanos también tienen un valor, también tienen un precio según el libro de Levítico. Por ejemplo, los hombres entre la edad de 20 a 60 años, su precio, su valor es 50 piezas de plata. La mujer entre la misma edad, su precio es 30 piezas de plata. Y los niños antes de llegar a los 20 años, si es niña o es niño, tienen un valor diferente, pero más o menos oscilan entre las 10 piezas de plata, así sucesivamente. Los animales tienen un precio, pero también los seres humanos tienen un precio. Entonces el padre lleva la copa de vino, el padre lleva el vino y el padre lleva las 30 piezas de plata, que ese es el valor, ese es el precio que tiene la mujer entre la edad de 20 hasta los 60 años. Bendecido sea el Señor. Y esto es la tradición, esta es la costumbre, esta es, amén, la tradición de los hebreos, de los judíos. Jesucristo pagó el precio. Usted se recuerda que por 30 piezas de plata, Judas Iscariote, ¿qué hizo? Entregó, vendió, traicionó al maestro, y después la conciencia lo martirizó al punto de que él cogió las 30 piezas de plata y las llevó para el templo y las arrojó en el templo, y después se quitó la vida. Bueno, estas 30 piezas de plata, por ese precio Jesucristo compró a su futura esposa,
a la iglesia. Jesucristo pagó el precio. Amén. Por eso la Biblia dice que por precio, ya ves, Él nos redimió. Redimir lo que quiere decir que Él pagó el precio por su esposa. La catúa es el alta prenupcial, son los preparativos antes del matrimonio. Y en el primer día se sientan en la mesa el padre, el novio, la novia, el padre de la novia, la familia, y se echa vino en la copa grande y se bebe de ese vino. Eso es lo que sucede en el primer día. Esa copa es conocida como la copa de el parto, es la copa de la santificación, es la copa que simboliza un parto de sangre. El vino es como si fuese la sangre, eso es algo simbólico, pero todo es relacionado con Jesucristo. Vuelvo y repito, la Biblia desde su principio hasta su final de lo que habla es de esta historia, la historia de un padre que sale con su hijo a buscarle una esposa. ¿Y qué es lo que sucede después, posteriormente en la historia? Es que cuando encuentra la esposa, va donde está el padre, le pide la mano de la novia para su niño, para su hijo, y allí se hace el primer brindis. Beben todo de esa copa, y vuelvo y repito, eso es conocido entre los judíos, entre los hebreos, como la copa de la santificación, es el parto de sangre. Después que beben de ese primer trago, ese es el primer brindis. El segundo brindis es conocido como la copa de la dedicación, donde se comprometen las dos familias a servirse los unos a los otros. Se comprometen se conoce como la copa de la dedicación. Lo que es interesante en este segundo paso es de que los judíos tienen como costumbre cargar en sí una bolsa de sal. Y entonces en ese parto se coge un plato y se echa un poco de sal, echa el padre de su bolsa, y el padre de la otra familia también echa un poco de sal en su bolsa, y esos cristales de sal se unen entre sí, y según la costumbre de los judíos, ellos cogen el pan y lo mojan en la sal y se lo comen. Esto es una tradición, esto es una costumbre judío, y beben vino. Por eso este segundo brindis es conocido como el segundo parto, que es el parto de sal. Es un parto de sal porque después que se beben la copa, lo que sobró de la sal que estaba en el plato lo dividen entre dos porciones. El padre del novio echa para su bolsa de sal una parte, y el padre de la novia echa para su bolsa de sal la otra parte, y cuando esos cristales de sal caen en la bolsa, se unen entre sí y ya no se puede distinguir cuál es el uno y cuál es lo otro, dando a entender que el matrimonio es inseparable, que es para toda una vida hasta que la muerte los separe. Alabado sea Dios en esta hora. Yo espero que usted vaya entendiendo. Esto va a ser importante para su entendimiento mientras nosotros comencemos a estudiar el libro de Apocalipsis. Después de nuevo vuelven a beber otro brindis, vuelven a beber del vino, y tercer brindis es conocido como la copa de la redención y la herencia. Después que beben, escuche bien esto, después que beben del tercer brindis, legalmente quedan casados. En otras palabras, que si antes que llegue la ceremonia final alguien de ellos muere, suponer si muere la novia o si muere el novio, cualquiera de los dos que sea, antes que llegue el día del matrimonio, en realidad el final de la ceremonia, amén, heredan de todas las cosas. Así que después del tercer brindis, la costumbre judía es de que el novio se va con el padre a preparar morada, a preparar un lugar para su esposa,
y se va, pero él regresa, pero sin advertir ni el día ni la hora. Y llega por sorpresa y levanta. De ahí viene la enseñanza del rapto de la iglesia, y levanta a la novia y la lleva consigo hacia el lugar que él preparó para su matrimonio, para culminar su matrimonio, y allí beben la cuarta copa. Así que por eso Jesucristo dijo claramente que él fue a preparar morada para nosotros, para que donde él esté, nosotros también estemos juntamente con él. La iglesia es la esposa del Cordero, es la esposa de Jesucristo, y toda la Biblia desde el principio hasta el final de lo que habla es de estos preparativos. Los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco o el Torah, como se conoce de una forma original entre los hebreos, es la historia. Ya ves, es la historia de cómo, de la genealogía, del árbol genealógico, que es lo primero que se hace en el primer día de lo que es la familia, el linaje. Y es importante que nosotros entendamos todas estas cosas. Estos primeros 5 libros lo que habla es de la historia también del novio, la historia de la novia, su linaje, su genealogía, cómo se conocieron, y también habla de sus deberes y sus compromisos, las partes, qué deberes tienen y qué compromisos tienen. Así que yo espero que hasta aquí nosotros hayamos entendido lo que estamos tratando de establecer como base, como fundamento, a lo que vamos a estar explicando más para adelante, y espero de que esto sea de bendición a cada uno de nosotros. Antes de cerrar, para finalizar, queremos dejarles saber de que una vez que la catúa ya está preparada, se requieren 7 firmas: la firma del padre del novio, la firma del padre de la novia, la firma del novio, la firma de la novia, la firma del ministro o rabá o rabí, que es el que escribe, rabá, que es el que escribe la catúa, y la firma de 2 testigos. Y esto se cierra, y el único que tiene autoridad para poder desatar estos 7 sellos de donde están estas 7 firmas, que es lo que se conoce como la catúa, es el novio el día de la ceremonia. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde en este día, y los dejamos hasta aquí y lo esperamos en el próximo estudio.